Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con la energía al máximo, porque hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que ha agitado las redes sociales, que ha sido el chisme del momento. El supuesto y escandaloso secreto que rodea a dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Ya saben, los protagonistas de Kara Sevda, la novela que nos robó el corazón a muchísimos de nosotros, una historia que nos hizo suspirar, llorar y reír, y que para muchos también forjó un amor que traspasó la pantalla, una conexión que se sentía en cada mirada, en cada escena. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió un escándalo detrás de bambalinas? ¿Cuál es la verdad tras los rumores que han circulado como fuego sobre su relación, alimentando la curiosidad y la imaginación de millones de fans alrededor del mundo? Hoy, amigos, vamos a desentrañar todo esto, a sumergirnos en el drama que se vivió, a analizar las pruebas, las declaraciones, y a revelar la verdad, o al menos, lo más cercano a la verdad, que ha mantenido en vilo a sus fervientes seguidores. Prepárense para una historia llena de giros inesperados, de secretos bien guardados, y de revelaciones que, estoy segura, los dejará boquiabiertos. Pero antes de que nos adentremos en este chismecito sabroso, como siempre, necesito su apoyo, su energía y su entusiasmo. Ya saben, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a crecer esta comunidad. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ayúdenme a crecer esta familia virtual. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. Para aquellos que no estén familiarizados, permítanme presentarles a nuestros protagonistas. Burak Özçivit, el galán turco por excelencia, conocido por su irresistible encanto, su mirada penetrante y su impecable talento actoral. Un hombre que con su porte y carisma, ha conquistado los corazones de millones de mujeres alrededor del mundo. Y por supuesto Neslihan Atagul, una actriz talentosísima, con una belleza cautivadora y una capacidad interpretativa que nos ha regalado actuaciones inolvidables, no solo en Kara Sevda, sino también en otras producciones exitosas que han consolidado su lugar en la élite de la actuación turca. La química entre ellos en la pantalla, en Kara Sevda, era innegable. Era palpable en cada encuentro, en cada diálogo, en cada abrazo. Se sentía la conexión, la complicidad, la intensidad de sus emociones. Esa chispa, esa conexión especial, esa magia que solo los grandes actores pueden crear, llevó a muchos a soñar, a desear, a creer que su amor trascendiera la ficción, que se convirtiera en algo real. Y por un tiempo todo parecía indicar que ese sueño, esa fantasía, podría hacerse realidad. Comenzaron a surgir rumores, a circular fotos que insinuaban algo más que una simple amistad, declaraciones ambiguas que alimentaban la especulación y el morbo. Los paparazzi, siempre al acecho buscando el titular jugoso, estaban en alerta máxima. Cualquier movimiento sospechoso, cualquier encuentro fortuito, cualquier gesto de cariño se convertía en noticia de primera plana. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas a lugares recónditos, de una pasión que ardía más allá de los límites del set de grabación, de una complicidad que trascendía el trabajo. Y claro, como era de esperarse, los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías conspirativas, de análisis exhaustivos de cada gesto, de cada mirada, de cada palabra pronunciada. Se crearon foros de discusión, se hicieron montajes fotográficos, se escribieron fanfics románticos, y se debatía apasionadamente sobre cada detalle de su supuesta relación. Era un verdadero torbellino de emociones, de esperanzas, de sueños, de especulaciones, que mantenía a los seguidores de la serie y de sus protagonistas en un estado de expectación constante. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo un romance prohibido que floreció entre las luces y las sombras del set de grabación? ¿O todo fue producto de la imaginación popular, de la proyección de los deseos de los fans, del anhelo de ver a sus ídolos enamorados en la vida real, como lo eran en la ficción? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante porque, como suele suceder en estos casos, la verdad, si es que existe una única verdad, es mucho más compleja y multifacética de lo que parece a simple vista. En medio de todo este revuelo mediático, de esta tormenta de rumores y especulaciones, había una realidad que complicaba aún más la situación. Burak Özçivit, el galán codiciado, estaba comprometido con Fariye Evcen, también actriz y una de las mujeres más bellas y talentosas de Turquía.
Una pareja que ya tenía una relación sólida y estable, que se conocía desde hacía tiempo, y cuyo compromiso era un secreto a voces, aunque no había sido formalmente anunciado al público. Por otro lado, Neslihan Atagul mantenía una relación sentimental con Kadir Doğulu, otro actor turco con quien ya llevaba varios años de noviazgo. Una pareja que, aunque más discreta en su vida personal, también despertaba el interés de los medios y de los fans, por la admiración que despertaban individualmente y como pareja. Imaginen la situación. Dos actores involucrados en relaciones serias, envueltos en rumores de un romance clandestino, de una infidelidad en potencia. Un auténtico culebrón digno de las mejores novelas turcas. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de generar polémica, de crear controversia, y de exprimir al máximo el morbo, no dudaron en explotar la situación. Los titulares sensacionalistas, las portadas con fotos manipuladas, los rumores infundados, las fuentes cercanas que alimentaban el fuego de la especulación, todo contribuía a crear un ambiente de tensión y morbo que atraía al público y mantenía la atención en la serie y en sus protagonistas. La presión sobre Burak y Neslihan era enorme. Ambos se veían obligados a negar constantemente los rumores, a mantener una postura profesional y a lidiar con la creciente curiosidad de los medios y de sus propios fans, que pedían a gritos una confirmación de su amor. La pregunta que todos se hacían era, ¿por qué tanta insistencia en un romance que ambos negaban? ¿Por qué los medios se empeñaban en crear esta narrativa, en alimentar la especulación? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las posibles motivaciones, de las teorías que intentan explicar la razón detrás de este fenómeno mediático. ¿Fue simplemente la química innegable entre ellos en la pantalla, esa chispa que generaba tanta expectación en el público? ¿O existieron otros factores que contribuyeron a alimentar los rumores y a convertir esta situación en un escándalo a medias? Se ha hablado de estrategias de marketing, de la necesidad de mantener el interés en la serie, de la popularidad que genera este tipo de situaciones, de la búsqueda de audiencia a través del morbo y la controversia. Es posible que los productores y los canales de televisión hayan visto en esta situación una oportunidad para maximizar el éxito de Kara Sevda, para mantener a los espectadores enganchados y para generar un mayor impacto mediático. No podemos saberlo con certeza, no podemos leer la mente de los directivos y de los publicistas, pero lo que sí es cierto es que el escándalo funcionó. Kara Sevda se convirtió en un éxito aún mayor, trascendiendo fronteras y conquistando audiencias en todo el mundo. Y la imagen de Burak y Neslihan se consolidó como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Sin embargo, a pesar de toda esta especulación, de todos estos rumores, la verdad verdadera, es que no existen pruebas concretas, irrefutables, de que existiera una relación amorosa entre ellos fuera del set de grabación. No hay fotos comprometedoras que confirmen un romance secreto, no hay declaraciones directas que admitan una infidelidad, no hay evidencias contundentes que demuestren que su relación trascendió la amistad y la profesionalidad. Lo que sí hay es un montón de especulaciones, de interpretaciones, de deseos de ver a dos personas enamoradas. Hay una mezcla de ficción y realidad, de sentimientos y trabajo, que ha generado un torbellino de emociones y que ha alimentado la curiosidad de millones de personas. Pero al final del día, la verdad, como suele ocurrir, se mantiene en la sombra, resguardada por la privacidad de los involucrados. La realidad, amigos, es que Burak y Fariye se casaron en 2017 en una ceremonia espectacular, digna de una pareja de estrellas. Un evento que acaparó la atención de todo el mundo, que fue cubierto por los medios de comunicación más importantes, y que demostró la solidez de su relación. Y Neslihan y Kadir también se casaron, consolidando así su relación y demostrando que su amor era más fuerte que cualquier rumor, que cualquier especulación, que cualquier obstáculo que se les presentara en el camino. Ambos matrimonios siguen vigentes, y tanto Burak como Neslihan han demostrado ser personas fieles a sus parejas y profesionales en su trabajo. Es cierto que después de la finalización de Kara Sevda, la relación entre Burak y Neslihan se enfrió, se distanció. Ya no se los veía juntos en eventos sociales, las interacciones en redes sociales disminuyeron, y la comunicación entre ellos se volvió más discreta. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores, pero también es comprensible. Después de pasar meses trabajando juntos, de compartir una experiencia intensa, de lidiar con la presión mediática, es normal que cada uno tomara su propio camino, que buscaran su propio espacio y que priorizaran sus respectivas relaciones. Es importante recordar que la vida de un actor no es fácil. Están expuestos constantemente a la opinión pública, a la crítica, a la especulación.
Su vida personal se convierte de alguna manera en un espectáculo. Y en ocasiones la línea entre la ficción y la realidad se difumina, creando situaciones complejas y desafiantes. Así que, ¿cuál es la verdad impactante? ¿Cuál es la conclusión de esta historia llena de rumores y especulaciones? La verdad, amigos, es que no hubo un escándalo en el sentido tradicional de la palabra. No hubo un romance secreto que destruyera matrimonios, que causara un drama mayúsculo. Lo que sí hubo fue una química innegable, una conexión especial en la pantalla, y una serie de rumores que fueron alimentados por la prensa, por la imaginación de los fans, y por el deseo de ver a sus ídolos enamorados en la vida real. La historia de Burak y Neslihan es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad se pueden mezclar, de cómo el deseo de ver a dos personas enamoradas puede generar todo un universo de especulaciones, de teorías, de expectativas. Es una muestra de cómo el poder de la imagen de la televisión, de los medios de comunicación, puede influir en la percepción que tenemos de las personas, y de cómo la línea entre lo real y lo ficticio puede ser, en ocasiones, muy delgada. Y aunque no hubo un escándalo real, la historia nos enseña mucho sobre la importancia de no dejarnos llevar por los rumores, de no juzgar a las personas sin conocer la verdad, de respetar la vida privada de los demás, y de diferenciar entre lo que vemos en la pantalla y lo que ocurre en la vida real. Nos enseña a ser cautelosos, a no creer todo lo que leemos o escuchamos, y a ser conscientes del poder que tienen los medios de comunicación en la construcción de nuestra percepción del mundo. En definitiva, la historia de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül es una muestra de cómo la fama, la belleza y el talento pueden ser tanto una bendición como una maldición. Una bendición porque les ha permitido alcanzar el éxito, el reconocimiento y la admiración de millones de personas. Y una maldición porque los ha expuesto a la constante vigilancia de los medios, a la especulación, a la intrusión en su vida privada, y a la dificultad de mantener una vida normal y tranquila. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las estrellas turcas, y que hayan disfrutado de este análisis de la supuesta relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Espero que hayamos aclarado algunas dudas, que hayamos desmitificado algunos rumores, y que les hayamos ofrecido una perspectiva más completa y objetiva de esta historia que tanto ha dado que hablar. ¿Qué les pareció? ¿Ya conocían esta historia? ¿Creen que realmente hubo algo más allá de la amistad y la profesionalidad? ¿Qué opinan sobre la presión mediática a la que se ven sometidos los actores? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes, mi comunidad. Sus opiniones son muy valiosas para mí. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que sean fans de las novelas turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque se vienen muchas más historias, muchos más análisis, y muchos más chismecitos sabrosos sobre el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, y por ser parte de esta comunidad. Son lo mejor que tengo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden, siempre sean críticos con la información que reciben, y no se dejen llevar por los rumores sin investigar. Hasta la próxima.